Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a su foro de diálogo favorito, Filosofeando Ando. Hoy vamos a explorar cómo el cristianismo irrumpió en el mundo antiguo y transformó la manera de interpretar la historia. Tenemos 3 invitados especiales que abordarán diferentes aspectos, desde la irrupción del cristianismo hasta sus reflexiones filosóficas sobre la historia, pasando por la síntesis entre la fe y la razón. Para entender la irrupción del cristianismo, primero debemos recordar el contexto grecorromano. La filosofía antigua, desde Platón y Aristóteles, se centraba en la razón, la ética y la búsqueda de la virtud. La historia era vista como un ciclo, eventos que se repetían, guerras, imperios, pero sin un destino final. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo los primeros cristianos enfrentaban la persecución, pero también expandían un mensaje radical. La salvación es para todos, a diferencia de la filosofía clásica, que buscaba sobre todo la verdad mediante la razón. Sí, el cristianismo introdujo la idea de que la historia humana tiene un propósito divino. Esto genera un cambio en nuestra percepción del tiempo, ya que la historia pasa de ser un simple flujo de acontecimientos y cambia a una narrativa con sentido. Bueno, yo creo que un muy buen ejemplo de este encuentro entre fe y filosofía lo podemos encontrar en la Estromata de Clemente de Alejandría. Justo eso nos enseña que el cristianismo no rechazó totalmente la filosofía antigua, sino que la tomó como herramienta para la fe. Muy interesante, pero ahora, aquí la pregunta clave es, ¿el cristianismo realmente superó a la filosofía clásica o simplemente se apoyó de ella? Yo diría que la superó porque nos dio una respuesta que la filosofía no nos podía dar. ¿Qué pasa con el hombre después de la muerte? La fe cristiana nos dio esperanza, lo que la razón sola no nos podía dar. Claro, aunque también pienso que sin la filosofía no habría sido posible explicar muchos conceptos teológicos. Un punto central es San Agustín, sobre todo en Confesiones y la Ciudad de Dios. En Confesiones nos muestra su experiencia personal de conversión, cómo busca el sentido de la vida en medio de errores hasta encontrarlo en Dios. Es la primera autobiografía filosófica de Occidente, de hecho. Justo en la Ciudad de Dios, Agustín ofrece una visión de la historia universal, donde la historia no es caótica, sino un combate entre la ciudad terrena y la ciudad celestial. Y al fin, el último de la historia es la unión con Dios. Ok, entonces podríamos decir que San Agustín es el primero en dar una filosofía de la historia. Sí, porque él interpreta los acontecimientos históricos bajo una perspectiva teológica, lo que dice que la historia no se entiende por las acciones humanas, sino como parte del plan divino. Entonces San Agustín también influye en la forma de pensar sobre la moralidad y la política, ¿no? Y pues con todo esto la justicia ya no es solo un asunto de leyes humanas, sino que es pues una alineación con la voluntad divina. Justamente, y aquí es donde entra otro pensador que se llama Boecio. Boecio entra en el tema de la consolidación de la filosofía. Él estaba en prisión, bueno, su contexto es rapidísimo, él estaba en prisión, estaba esperando a que lo mataran, estaba esperando la muerte, y en lugar de desesperarse reflexiona junto con lo que él denomina la Dama Filosofía. Lo interesante es que no renuncia a la razón, más bien lo une a la fe, habla de la providencia, de cómo incluso el sufrimiento tiene un sentido dentro del plan divino. Y justamente esta parte es la que conecta con nuestra realidad actual. Todos enfrentamos problemas en nuestro día a día, pero el cristianismo enseña que son absurdos, pues pueden existir, pueden tener un propósito más grande. Exacto, Boecio nos recuerda que la historia humana no está a la deriva, sino que es guiada por la providencia. Y bueno, yo creo que todo esto muestra cómo el cristianismo pues da como un nuevo significado a la historia. Antes todos los filósofos hablaban de ciclos, y pues con el cristianismo ahora hay dirección, hay un lugar hacia donde dirigirte, ya no estás a la deriva y pues hay propósito y esperanza. Ahora, tranquilos todos, antes de que empiecen a pensar que esto es una clase de doctrinación o de religión, hay que recordar que no todos los seres humanos en esa época y en la actualidad aceptan esta visión del mundo. Algunos pensadores lo consideran demasiado mística, otros muy dependiente de la fe, y ahí surge el eterno debate entre razón y revelación.
Es un debate que sigue hoy en día. ¿Hasta qué punto la historia se explica solo con hechos humanos? ¿Y hasta qué punto necesita una interpretación moral o espiritual? Creo que esa es la riqueza del cristianismo en la filosofía de la historia, porque nos abre puertas para reflexionar sobre el sentido de la vida, la justicia y la trascendencia. Y bueno, para concluir, hemos aprendido que el cristianismo transformó la visión de la historia y le otorgó un sentido y un fin último. Boecio une razón y fe para encontrar sentido al sufrimiento humano y a los eventos históricos. San Agustín interpreta la historia como una lucha entre el bien y el mal, uniendo o integrando la moral, la teología y la política. Además, en conjunto, tanto Boecio como San Agustín, en conjunto, demuestran cómo el cristianismo no destruyó la filosofía, sino que la iluminó como una especie de nueva perspectiva sobre la historia y la vida humana. Y bueno, ahora es momento de nuestra ronda de 2 preguntas en el público, así que si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? ¿El cristianismo cambió realmente la forma de entender la historia? Pues sí, totalmente. Yo creo que pues antes los griegos y romanos pensaban que la historia era como un ciclo y pues se repetía sin fin. Y yo creo que el cristianismo abre esta puerta y surge la idea de que la historia pues tiene un propósito y tiene un fin y pues da esperanza y una meta final que pues en el cristianismo es la salvación. Entonces yo creo que el cristianismo le da un nuevo sentido al pasado y pues al final congenia con toda la parte filosófica y cómo la filosofía interpretaba la historia y pues le da este nuevo sentido al pasado, al presente y también al futuro. Entonces dirían que la filosofía y la fe se contradicen. No, de hecho, hasta cierto punto se complementan. La filosofía usa la razón para buscar nuevas respuestas o encontrar nuevas respuestas sobre el mundo y la vida, mientras que la fe, bajo la óptica de las personas que lo creen, ofrece una luz que va más allá de la razón. No necesariamente tienen que ir sesgadas, más bien conforme lo que plantea Boecio, San Agustín, ambas formas de pensar se pueden integrar al mismo tiempo, hacen crecer la concepción y la idea de lo que es el mundo y la razón misma, ya que justamente al unir ambos enfoques, el análisis de la historia y de la filosofía en general, de la historia en general, crece y se nutre, y al mismo tiempo eso también nos permite tener un análisis propio más amplio y más rico, no solamente sesgado a una sola forma de ver la vida, ya sea cualquiera de los dos lados que uno elija. Bueno, ahora sabemos que el cristianismo no destruyó la filosofía, al contrario, la iluminó y pues le dio una nueva perspectiva a la historia y a la vida humana. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este foro y nos vemos en la próxima.